Bueno, bendiciones hermanos en Cristo. Vamos a continuar con nuestra siguiente lección. Siempre hermanos, para los que van a ver este video, estamos en la lección número 12 de la Carta a los Romanos. Mi nombre es Salvador Sánchez. Soy pastor de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia en la ciudad de Springfield, Virginia. Y nos sentimos gozosos de que esté usted estudiando la palabra de Dios. Vamos en esta hora a iniciar con una oración nuevamente para pedir a Dios su ayuda y fortaleza en este tiempo de enseñanza. Señor, queremos agradecerte y pedirte a ti, Señor, tu ayuda para poder estudiar tu palabra y poder, Padre, entender, creer, Señor, asimilar todas estas verdades bíblicas que tú nos estás mostrando a través de las escrituras. Ayúdame a mí, Señor, para poder expresarme correctamente y también ayuda a mis hermanos para que puedan ellos entender tu palabra correctamente, creer tu palabra y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en nuestro estudio de Romanos hemos considerado los primeros 5 capítulos del libro que representan la teología sistemática del apóstol Pablo. Después de una breve introducción en los capítulos 1 al 3, hemos visto que Pablo ha mostrado que hay una necesidad universal de la salvación mediante la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo, hermanos, nos ha hablado en nuestro último estudio de las bendiciones de Dios que son el resultado de recibir la justificación por medio de la fe sola en Cristo, por la gracia de Dios por medio de la fe sola en Cristo. Ahora queremos enfocarnos en dos promesas que están en este pasaje o en estos pasajes de Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Y estos pasajes, hermanos, nos van a hablar acerca de la permanencia, de la seguridad eterna, de la seguridad que tenemos los creyentes en Cristo. Pero antes, quiero que consideremos algo. Es claro, hermanos, que Dios en un punto del tiempo nos ha salvado por su gracia por medio de la fe sola en Cristo. En ese preciso momento que usted fue salvo por medio de la fe sola en Cristo, mis amados hermanos, aquí usted nació de nuevo. Aquí, cuando usted puso su fe en Cristo. Aquí usted recibió, hermanos, la justificación atribuida, ¿verdad? La justificación por medio de la gracia de Dios, por la fe sola en Cristo. Pero es cierto, mis amados hermanos, que después de ser salvo, hay un proceso que todo creyente vive. Un proceso de tiempo que nosotros llamamos santificación. ¿Ya? Cuando usted es salvo por la fe sola en Cristo, mis amados hermanos, usted nace de nuevo por la fe sola en Cristo, pero esto es un punto de tiempo cuando usted, un tiempo atrás, puso su fe en el Señor. Pero después de que es salvo, mis amados hermanos, hay un proceso de tiempo. Y ese proceso de tiempo, Dios lo, hermanos, lo enseña en las escrituras como santificación. Normalmente los creyentes, mis amados hermanos, confunden justificación con santificación. Casi siempre los creyentes confunden esas dos cosas, hermanos. Muchos piensan que que la santificación es el medio para la salvación. No, es la justificación. Es necesario entender la doctrina de la justificación. ¿Cómo es que somos justificados para ser salvos? Pero en la santificación es el proceso de tiempo donde el Señor le está enseñando al creyente cómo vivir la vida. Donde el creyente debe de aprender a caminar por fe. Y muchas veces, hermanos, en ese caminar, como a todos nos ha pasado, pecamos. A veces nosotros pecamos y los creyentes cuando no entienden el evangelio, claramente, cuando no entienden la gracia de Dios, piensan de que si pecan en este proceso, pierden su salvación. Y vamos a mostrar en esta lección la seguridad de nuestra salvación, la seguridad eterna que tenemos en Cristo, ¿verdad? Pero Dios quiere que sepamos cómo vivir la vida. Pero aún así, si en este caminar fallaras a Dios, aún así tú seguirías seguro eternamente en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio, la seguridad de la salvación.
Vamos a definir los asuntos para una mejor comprensión. Por ejemplo, la seguridad eterna. La seguridad eterna. ¿Qué significa seguridad eterna? La persona genuinamente salva por la gracia de Dios mediante la fe sola en Cristo, sola, nunca, oiga bien, nunca estará en peligro de la condenación de Dios ni la pérdida de su salvación, sino que es guardada, salva por los siglos de los siglos, salva por la gracia de Dios y el poder de Dios. Esta definición, noten que tiene un énfasis. En esta definición, el énfasis no es el hombre o la obra del hombre, sino que el énfasis es Dios. La salvación no depende de la fidelidad del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Dice que la persona genuinamente salva por la gracia de Dios, por medio de la fe sola en Cristo, nunca estará en peligro de la condenación de Dios ni de perder su salvación, sino que va a ser guardada por los siglos de los siglos, salva por la gracia, por el favor inmerecido, por el poder de Dios, quien es quien guarda nuestra salvación. Entonces, el enfoque es Dios, su obra, Jesucristo en la cruz. El enfoque es la fidelidad de Dios, no la fidelidad del hombre. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Entendamos esta pregunta o esta pregunta que estamos haciendo acerca de si la salvación es eterna o segura. Esta pregunta podría ser, hermanos, dicha de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿puede usted estar seguro hoy de que es salvo y quería el cielo cuando muera? Por ejemplo, fíjense, hermanos, que yo he hablado con algunas personas, ¿verdad? Y cuando les pregunto sobre la salvación, ellos responden bien, ¿verdad? Le pregunto yo, ¿cómo una persona es salva? Y ellos responden, mire, la persona es salva por la gracia de Dios cuando cree en Cristo. Hasta ahí responden bien. Pero si usted se conforma solo con esa respuesta, quizás usted puede confundirse muy grandemente y pensar de que la persona está clara. Pero haga unas preguntas más y hágale las siguientes preguntas. ¿Puede usted estar seguro hoy de que es salvo y quería el cielo cuando muera? Si una persona le dice, mire, fíjese que yo no estoy seguro, fíjese. Es que yo no sé cómo voy a estar dentro de unos años. Es que yo no sé qué va a pasar conmigo dentro de 5 años. No sé, fíjese, no estoy seguro. De hecho, hay denominaciones que enseñan que el creyente nunca puede estar seguro de su salvación, que va a estar seguro hasta que le toque enfrentar el juicio en aquel día, dicen algunos. Entonces, ¿puede usted estar seguro de que es salvo y quería al cielo cuando muera? ¿Puede un creyente estar seguro de su salvación? ¿Puede usted estar seguro de que será salvo dentro de 10 o 20 años a partir de ahora? ¿Puede usted que ha creído en Cristo perderse de nuevo? ¿Cómo responden a esta pregunta muchas personas? ¿Alguien de ustedes puede pecar tanto hasta perder la salvación? Por ejemplo, a mí me han hecho preguntas, pastor, me dice, mire, fíjese que un hermano me dice que estuvo un tiempo en la iglesia, pero fíjese que después se fue al mundo, me dice, pecó y fíjese que allá lo mató una rastra, un carro grande y fíjese que murió en pecado porque andaba borracho. Mire, pastor, ¿usted cree que se salvó? O sea, ¿puede pecar a alguien tanto hasta perder la salvación? Preguntas claras. Un creyente verdadero puede volverse atrás y dejar de servir al Señor. Por ejemplo, un creyente que diga, mire, bueno, fíjese que tuvimos como 5 años al hermano con nosotros, pero después se fue al mundo, le dicen a uno, ¿verdad? Y allá anda perdido en el mundo, ¿verdad? Perdió la salvación, le dicen. Bueno, son preguntas que nosotros escuchamos a diario, ¿verdad? ¿Realmente tiene importancia lo que usted cree? Yo recomiendo que ustedes usen estas preguntas cuando hablan el evangelio con una persona. Porque si esta persona no responde con seguridad a su salvación y esta persona está con dudas de su salvación, entonces necesita escuchar el evangelio bíblico. Necesita entender la gracia de Dios.
necesita entender, hermano, la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿realmente tiene importancia lo que usted cree? Sí, sin lugar a duda. Sin la seguridad eterna del creyente, usted quita las buenas noticias del evangelio. Por ejemplo, las buenas noticias tienen que ver con el hecho de lo que Cristo hizo, de quién es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz para nuestra salvación. A veces nosotros vamos a evangelizar, ¿verdad? Y le decimos a la gente, mire, Cristo salva, cree en Cristo, hermano, Cristo salva, Cristo te va a librar del infierno. Pero cuando nos preguntan a nosotros, mire, y si Cristo viene ahorita, usted se va con el Señor, le hace la gente, fíjese que no sé, quién sepa. ¿Alguna vez usted ha visto a una persona vender medicinas o medicamentos en la calle y cuando está vendiendo un medicamento le dice, mira, aquí está este medicamento que es para tal enfermedad, para tal enfermedad, para tal enfermedad? Y que cuando le preguntan, mire, ¿y usted cree que este medicamento realmente ayuda para esta enfermedad? Imagínense que el vendedor diga, mire, fíjense que no sé, no estoy seguro. ¿Usted cree que va a vender esa medicina? Fíjense que no estoy seguro. Yo creo que esa medicina mata en lugar de salvar la vida. ¿Usted cree que le van a comprar la medicina? Claro que no, hermano. A veces los creyentes no llevan un mensaje de buenas noticias. ¿Qué buena noticia puede haber si usted le dice a una persona que después de creer en Cristo usted se va a ir al infierno si peca? ¿Qué buena noticia puede ser eso? Eso no es buena noticia. No hay seguridad ahí en esa buena noticia. Si usted niega la seguridad eterna, confunde el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted no está creyendo en un evangelio basado en la gracia, sino un evangelio basado en las obras del hombre. Y la palabra gracia, como aprendimos en la primera lección de Romanos, es el favor inmerecido. Si usted no cree en la seguridad eterna, o sea, que su salvación es eterna o segura, usted está aniquilando la seguridad absoluta de la salvación que enseña la Biblia. Si usted no cree en la seguridad eterna, usted está despreciando todas las declaraciones directas de las escrituras, todos los versículos donde Dios nos habla de que la salvación que tenemos es segura. Si usted niega la seguridad interna, a usted le faltaría el fundamento para su crecimiento espiritual, porque acuérdense, cuando vimos la importancia de la gracia, aprendimos, hermanos, que es importante un entendimiento de la gracia para el crecimiento espiritual genuino. Si no entendemos, hermanos, la gracia del Señor, si usted niega que la salvación es eterna y segura, usted no va a poder crecer espiritualmente genuinamente. Si usted niega la seguridad eterna, usted va a enfatizar el temor al infierno en lugar de enfatizar el amor de Cristo. Pablo dijo, el amor de Cristo me motiva, me impulsa, me constriñe, pensando esto, que si Cristo murió, pues yo ahora vivo para Cristo, porque el amor de Cristo me motiva. Pero ¿qué es lo que motiva a mucha gente a servir a Dios? Por ejemplo, en la iglesia, mis amados hermanos, hay creyentes que son muy fieles para servir. Hay creyentes que usted no necesita decirle, mire hermanito, ¿cree que nos puede ayudar con esto? No, hay creyentes que están ahí, ¿qué puedo hacer? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Pero hay creyentes, hermanos, que no quieren servir. Y cuando no quieren servir en la iglesia, viene el pastor y le dice, mire hermano, si usted no le sirve a Dios, le dicen estos pastores, se va a ir al infierno. Y vienen los hermanitos, ¿verdad? Y comienzan, pues no, hay que ir a barrer al templo, hay que hacer ventas, hay que hacer lo otro, hay que lavar las bancas, las sillas, hay que hacer esto, hay que hacer allá. ¿Por qué? Porque si no lo hago, porque si no hago esto, porque si no hago lo otro, entonces me voy a ir al infierno. Entonces, estos creyentes nunca pueden tener seguridad de su salvación porque ellos nunca saben si han hecho lo suficiente para agradar a Dios. Entonces, en este tipo de congregaciones donde no se cree en la seguridad eterna, lo que se enfatiza es el temor al infierno. Si no lo haces, te vas a ir al infierno, en lugar de enfatizar el amor de Cristo. Y que todo lo que yo haga sea un reflejo de mi gratitud por el amor que Él me mostró. Yo no obro, yo no sirvo a Dios para ser salvo, yo sirvo porque estoy agradecido con el que me salvó. Esa es mi motivación principal en la vida cristiana. Cuando alguien niega la seguridad eterna, está en incertidumbre sobre su participación en el arrebatamiento. Le pregunta, las personas se acuestan en la noche y dicen, ¿y si Cristo viene ahora?
Y si Cristo viene y suena la trompeta, ¿será que me voy? Ay, no, imagine que me vaya yo mañana a la escuela y no encuentre a mi papi y a mi mami cuando venga. ¿Verdad? E incertidumbre. ¿Seré que he hecho lo suficiente este día para ser salvo? Bueno, así vive la gente muchos cuando no creen en la seguridad eterna. Entonces, ¿realmente tiene importancia lo que usted cree? Cuando entendemos que la salvación es totalmente una obra de Dios hacia el hombre, el resultado natural y lógico será un entendimiento correcto de la seguridad eterna. Si una persona no cree en la seguridad eterna, entonces no ha entendido el evangelio. El evangelio se trata de la buena noticia de Dios al hombre, no de lo que el hombre hace para obtener el favor de Dios. ¿Cómo responde normalmente la gente a esta pregunta? ¿Cuál es la final autoridad de la verdad para responder a esta pregunta? Bueno, nosotros somos responsables. Un día estaba en una iglesia y estaban tocando el tema de la seguridad de la salvación y estaban preguntando, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y el pastor respondió de esta manera, mira hermanos, en esos temas no nos metamos porque esos temas no nos corresponden meternos, vamos a estar confundidos. Muchos pastores, muchos evangelistas no están predicando la seguridad eterna. Muchos maestros de la palabra no están enseñando la seguridad de la salvación. Lo que están enseñando es a no tener seguridad. Pero aprendamos que la final autoridad de la verdad en nuestra vida tiene que ser lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la seguridad eterna? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a si la salvación es eterna o segura o se pierde? No qué dice el pastor Sánchez, qué dice la iglesia mía, o qué dice mi misión, qué dice lo que me han enseñado por 20 años. No, qué dice la Biblia. Sigamos el ejemplo de los hermanos de Berea. En Hechos 17:11, Pablo dijo, estos hermanos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando ¿a dónde? Cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay creyentes que no les gusta escudriñar la escritura. Hay creyentes que siempre quieren la respuesta del pastor. Mire, pastor, ¿se salva, pierde la salvación una persona o no la pierde? Dígame la respuesta. No, sea como los hermanos de Tesalónica, nobles, que con solicitud, mire, escudriñaban las escrituras. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahorita? Escudriñando las escrituras para ver estas cosas, si son así o no son así. Para ver si la salvación es eterna y segura o si se pierde. Que nuestra final autoridad sea la palabra de Dios, no lo que yo piense. Hay gente que cuando usted le pregunta, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Dicen ellos, mire, yo pienso. No se trata de lo que usted piensa o lo que su iglesia ha creído por años. No, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Así que vamos a escudriñar la seguridad eterna a la luz de las escrituras. Y vamos a ver varias razones del por qué la salvación es eterna y segura. Vamos a hablar de la seguridad eterna a la luz de las escrituras. Bueno, si usted ha confiado solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. Uno, porque usted es hijo de Dios para siempre. Vamos a ver este ejemplo. A los suyos vino, escriba por favor en sus notas, porque usted es un hijo de Dios para siempre. ¿Por qué es segura y eterna su salvación? ¿Por qué usted puede creer en la doctrina de la seguridad eterna? Porque usted es un hijo de Dios para siempre. Miren lo que dice San Juan 1:11 al 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Veamos, desglosemos este pasaje. Bien, a mí me dijeron que para ser salvo hay que recibir a Cristo. Aquí está la palabra recibir a Cristo. Mire, mas a todos los que le recibieron. Pregunta, ¿cómo se recibe a Cristo? No se recibe levantando la mano, no se recibe pasando al frente o haciendo la oración del pecador. No se recibe porque usted recitó, repitió, se hincó, se arrodilló, caminó por 2 cuadras de rodillas. No se recibe así. Se recibe, mire, se recibe la salvación ¿cómo? Creyendo en su nombre. Mire cómo se recibe. Creyendo en su nombre. ¿Por qué la Biblia dice creyendo en su nombre? Porque un nombre dice quién es y qué ha hecho la persona. Voy a poner un ejemplo.
Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿quién es Hitler? ¿Qué me diría usted? Ah, dice usted, un asesino, mató a muchos judíos. Cuando yo le mencioné el nombre de Hitler, usted comenzó a pensar inmediatamente quién era ese hombre y qué fue lo malo que hizo. Si le pregunto, si le digo, ¿quién es Osama Bin Laden? Rápidamente, un terrorista que botó las Torres Gemelas, dice usted. O sea, con solo oír el nombre de estas personas, usted sabía quién era esa persona y qué fue lo que hizo. Entonces, ¿cómo es que yo recibo la salvación? ¿Cómo es que yo recibo ese regalo gratuito creyendo en el nombre de Jesús? Y cuando yo veo la frase en su nombre, este nombre me dice que Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero también que Él murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y cuando yo creo en ese evangelio, ¿cuál es el resultado? Dios me da el derecho de ser, ¿qué? Hijo de Dios. Yo no me convertí en hijo de Dios porque pasé al frente. Yo no me convertí en hijo de Dios porque me fui de rodillas. Yo llegué a ser hijo de Dios porque creí en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos hijos no son engendrados como los hijos que tenemos en la carne. No son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, no porque papá y mamá dijeron, nos vamos a casar y vamos a tener hijos, ni por voluntad de varón, no porque el varón dijo, ay, me voy a casar con esa mujer, sino que son engendrados por Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual, hijos espiritualmente de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, podemos estar seguros, eternamente seguros, porque somos hijos de Dios. Y lo vamos a explicar. La Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo éramos nosotros antes, hermanos? ¿Hijos de qué? No, de Dios. Hijos de desobediencia en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mira, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Mire cómo nos llama la Biblia, cómo éramos nosotros. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Pero ahora somos hijos de Dios porque hemos creído en Él. Antes éramos hijos de ira, ¿verdad? Y como éramos hijos de ira, estábamos enemistados, lejos de los beneficios que ahora tenemos. Ahora, Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No está hablando sobre los creyentes que desobedecen. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no han puesto la fe en Cristo. Ese es el nombre que se le da a los inconversos. Y sobre los inconversos está la ira de Dios. Bien. Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una y otra vez vemos que la ira de Dios no está sobre el que ha creído en Él. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, sobre los que no han creído en Dios, no sobre los hijos de Dios. El tema de la ira, del castigo, está sobre aquellos que no han puesto la fe en el Señor Jesucristo. Así que Dios usa el ejemplo de la familia humana para describir nuestra relación con Él. Así como una familia humana, la posición del padre e hijo es permanente y no cambia, así también es lo mismo espiritualmente con nosotros. Por ejemplo, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios porque hemos creído en su nombre. Ahora le voy a hacer la pregunta. Piense por un momento, muchos de ustedes son padres o madres. Si alguno de sus hijos desobedeciera su mandato o no fuera obediente, ¿dejaría de ser hijo? No, no deja de ser hijo. Pero si no deja de ser hijo, ¿qué es lo que perdió ese hijo por pecar contra su padre? Perdió la comunión con el padre, no perdió su derecho a ser hijo. Muchas personas piensan que si usted peca, ya no hay seguridad de la salvación. Pierden la salvación, dicen ellos.
Y nosotros no perdemos nuestra salvación. Nosotros no perdemos la seguridad de nuestra salvación. Nosotros, mis amados hermanos, perdemos la comunión con nuestro Padre, pero no dejamos de ser hijos. No estamos como hijos de desobediencia, como los que no creyeron en Cristo, y por eso la palabra del Señor viene sobre ellos. Y es por eso que nosotros, cuando no entendemos esta doctrina, usamos Efesios 5:6, que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando yo entiendo que la frase hijos de desobediencia es un nombre que se le da a los que no han creído en Cristo, ahora me es fácil entender que este versículo no está hablando de que Dios me va a mandar al infierno si yo soy desobediente como hijo suyo. La ira de Dios está sobre los que no son hijos de Él, los que son conocidos en la Biblia como hijos de desobediencia o hijos de ira, hablando de los inconversos, de los no creyentes. Colosenses 3:6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quiénes? No sobre los hijos de Dios, sino sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? San Juan 8:42 al 44 nos da un ejemplo. Mire, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y mire lo que le dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es contrario a lo que la gente piensa cuando dice que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia enseña claramente que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y la ira de Dios está puesta sobre los hijos de Satanás, no sobre los hijos de él. Entonces, Dios conoce, Dios determina a la raza humana como o los hijos de Dios o los hijos del diablo. Por eso Jesús les dijo a estos fariseos: vuestro padre el diablo, les dice. Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? Yo escuché una vez una persona, cuando fui a evangelizar un día, y una ancianita, así muy humilde, me dijo: pero muchacho, me dijo, si todos somos hijos de Dios, a toditos Dios nos va a llevar al cielo. Y yo le dije: no, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, sí, pero hijos de Dios no todos somos. ¿Cómo es que una persona es hijo de Dios? Bueno, este versículo lo dice. Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios. No dice todo el mundo, sino todos los que por la fe en Cristo Jesús han llegado a ser hijos de Dios. Este versículo dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y no todos han decidido creer, confiar solamente en Jesús para tener el derecho a ser hijos de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ahora, dentro de los hijos de Dios, como en toda familia, hay hijos que se portan bien y hay hijos que se portan mal. Por ejemplo, hay hijos de Dios, estoy hablando en el contexto de los hijos de Dios, que muchas veces olvidan, menosprecian la disciplina del Señor. ¿Verdad? El versículo 5 dice que estos hijos olvidan la exhortación que Dios hace a nosotros como hijos, cuando nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Muchas veces Dios nos trata como nosotros tratamos a nuestros hijos. Yo no conozco a ningún padre que discipline a sus hijos porque no lo ama. Si usted le pregunta a un padre por qué lo disciplina, ¿verdad? Lo disciplina porque lo ama, porque no quiere que como hijo se conduzca de una manera equivocada.
Pero cuando se portó mal, ese hijo no dejó de ser su hijo. Pero sin embargo, usted como padre está molesto con ese muchacho porque ha fallado a lo que usted le dijo que no hiciera. Los creyentes, como dice el versículo aquí, versículo 5, olvidan la exhortación de Dios. ¿No es cierto que muchas veces nosotros olvidamos la exhortación también, que como a hijos Dios nos dirige? ¿Cuántas cosas el Señor nos dice en su palabra que no debemos hacer? ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Lo olvidamos. Muchas veces como los hijos nos menosprecian a nosotros cuando los estamos disciplinando. También nosotros menospreciamos la disciplina del Señor. Entonces, cuando no entendemos con la exhortación, Dios va a disciplinarlo. Y si no entendemos con la disciplina, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a azotarnos. La exhortación es cuando Dios nos habla a través de su palabra sobre lo que no está bien que hagamos. La disciplina es cuando Dios permite, mis amados hermanos, algo malo que suceda en nuestra vida. Porque muchos de nuestros sufrimientos son el resultado de nuestras malas acciones. Pero cuando no entendemos aún con eso, Dios dice, mejor lo azoto. Y eso significa que mejor me lo llevo conmigo en lugar de que esté desprestigiando mi nombre aquí en la tierra. Esto se le conoce, este azoto se le conoce como la disciplina intensiva. Entonces, el creyente no pierde su derecho a hijo, pero sí pierde la comunión con el Padre. Entonces, si usted ha confiado en Cristo, número 2, su salvación es eterna y segura porque la vida eterna dura para siempre. Por definición, ¿qué significa la palabra eterna? Veamos algunos versículos. San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida, ¿qué dice? Eterna. Muchos creyentes no creen en una vida eterna, en una vida que dura para siempre. Hay creyentes que piensan, ay, pequé, perdí la salvación. La pregunta es, ¿cómo puede ser eterna si usted piensa que la salvación se pierde? Dios está prometiendo y por eso dije, ¿cumple Dios su promesa? Sí. ¿Y cuál es la promesa? Que si usted cree en Él, dos cosas le promete Dios, no se va a perder. Y la otra, tenga vida eterna. Vida eterna, no vida parcial. Esto es lo que la Biblia enseña. Otra razón, si usted ha confiado en Cristo solamente, su salvación es eterna y segura, porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo puede el pecado condenarlo a usted ahora que es un creyente? La mayoría de la gente que niega la seguridad eterna dice que el pecado puede causar la pérdida de la salvación. Si usted le pregunta a los creyentes que no creen en la seguridad eterna, ¿qué es lo que hace que una persona pierda su salvación? Y ellos dicen el pecado. Si murió en pecado, dice, perdió su salvación. Esto refleja un mal entendimiento de lo que Cristo logró cuando Él murió en la cruz del Calvario. La condenación viene del hecho de rechazar al Salvador, quien es nuestro único rescate por nuestra culpabilidad. El problema del pecado ya ha sido pagado en la cruz del Calvario. Por tanto, el perdón es ofrecido gratuitamente. Mire lo que dice la palabra de Dios, no el pastor Sánchez. ¿Por qué su salvación es eterna y segura? Porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo puede el pecado condenarlo a usted ahora que es un creyente en Cristo? Mire lo que dice San Juan 3:17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por él. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Según este versículo, quiero hacerle la pregunta, ¿qué es lo que condena a un hombre o a una mujer? Los pecados no son un impedimento aquí. El problema del pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Cristo murió por todos los pecados, por los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué es lo que hace que una persona sea condenada? Según este versículo, el hecho de no creer en Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que condena? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El problema no son los pecados, es que el problema del pecado ya fue resuelto por Cristo. El problema es que la gente no quiere creer en Cristo para remisión de pecados. Ese es el problema, no los pecados. Cuando Cristo murió, murió por todos los pecados, hermano. Con todo engaño, según de Tesalonicenses 2, 10 al 12, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos. ¿Quiénes van a ser condenados? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Debido a que los pecados ya han sido pagados en la cruz del Calvario, entonces la incredulidad o la falta de fe en Cristo solamente es la causa de la condenación del inconverso, no sus pecados. Entonces, si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo es que el pecado puede condenar a los creyentes? No es posible. Esto es seguridad eterna. Y esta es otra razón del por qué su salvación es eterna y segura. Su salvación es eterna y segura, número 4, porque las opciones son: usted tiene vida eterna o usted nunca la ha tenido. Así de sencillo, hermano. Vea lo que dice San Juan 3:36. ¿Por qué su salvación es eterna y segura? Repito, porque las opciones son: usted tiene vida eterna o usted nunca la ha tenido. Busque San Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene. ¿Qué dice? Tiene. No dice posiblemente, no dice tal vez, sino tiene. En el mismo momento que usted pone la fe en Cristo, ¿cuándo empieza la vida eterna? En ese momento. Pero si usted se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. Entonces, estas son las opciones. O tiene vida eterna o no tiene la vida eterna, y lo que tiene es la ira de Dios. Estas son las opciones. ¿Tiene vida eterna o usted nunca la ha tenido? Noten que la vida eterna es una posición presente. Dice tiene. La vida eterna no es algo que esperamos tener algún día en el futuro. Es algo que se recibe en el momento que confiamos en Cristo y su obra completa solamente. ¿Usted tiene vida eterna o nunca la ha tenido? Esto es importante, hermano. Vamos a ver un pasaje que es confuso para mucha gente en cuanto a este punto. Mateo 7:23. Dice Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Bueno, ¿por qué es que el Señor les dijo aquí a estas personas: nunca os conocí? ¿Ustedes creen que Jesucristo no conoce a los que son suyos? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Jesucristo no conoce a los que son hijos? Claro que sí. Si Jesucristo no los reconocía como hijos es porque ellos nunca habían tenido la vida eterna. ¿Y por qué nunca habían tenido la vida eterna? Porque no habían creído en Jesucristo. Ahora, interesante. Y voy a estar explicando más este versículo ampliamente más adelante, pero aquí el Señor está hablando con los falsos profetas. Estaba hablando de los falsos profetas. Aquellos que son lobos rapaces, versículo 15 de Mateo 7. Estos lobos, hermanos, estaban encubiertos entre las personas, predicando falsamente herejías destructivas. Estos falsos profetas decían: Señor, Señor. Fíjense bien, estos falsos profetas profetizaban en el nombre del Señor, mencionaban el nombre de Dios, versículo 22. Otra cosa que hacían los falsos profetas: echaban fuera demonios. Otra cosa,
hacían milagros, versículo 22. ¿Y qué les declaró el Señor? No los conozco. Yo le he preguntado a una persona, mire, ¿y cómo sabemos que una persona es hija de Dios? Mire, dicen la gente, una persona es hija de Dios, ¿saben por qué? Porque esa persona habla en lenguas. Porque esa persona, cuando habla, Dios se manifiesta. Viera Dios cómo Dios habla, cómo profetiza. Mire, esta persona tiene que ser hijo de Dios porque, mire, hace milagros. Mire cómo se levantan los paralíticos. Mire, aquí estos hacían milagros. Decían, Señor, Señor, Señor. Profetizaban, eran los que más profetizaban en la iglesia. Echaban fuera demonios. Hacían muchos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? No los conozco. ¿Por qué? Porque o tienen vida eterna o no tienen vida eterna. Aunque estos hacían milagros, profetizaban y echaban demonios, no creían en el Señor Jesús para salvación. Eran lobos vestidos de ovejas. Así que no se confunda. Un hijo de Dios no se identifica por lo que hace o deja de hacer. No es así. Un hijo de Dios es aquel que ha creído en Cristo. Y si no ha creído en Cristo, no es hijo de Dios, sino que es hijo ya sabe de quién. Su salvación es eterna y segura, porque si usted pudiera perder su salvación, usted volvería a tener sed de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, la plática que Jesús tuvo con la mujer samaritana? Y le dijo, dame de beber, le dijo Jesús. Y tuvo una plática ahí bastante amena esta mujer con Jesús. Y Jesús, esta mujer le dice, mire, tú como siendo judío me pides a mí de beber. Si tú sabes que entre samaritanos y judíos no nos llevamos. ¿Se acuerda usted de esa plática? ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe por qué su salvación es eterna y segura? Porque Jesús dijo que usted no iba a volver a tener sed. Si usted cree que la salvación se pierde, entonces usted necesita volver a tomar agua. Y lo que Cristo dijo es mentira. Jesucristo dijo que cualquiera que bebiere de esta agua que tenía la mujer samaritana iba a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que él da, dice, no tendrá sed jamás. Mire este vasito que tengo aquí de agua yo. Yo tomo agua, mire. Pero al ratito voy a volver a tener sed. Pero Jesús dijo, el agua que yo doy no necesitas estarlas tomando a cada rato, como muchos creyentes, ¿va? Pecaron, ya voy a reconciliarme, ¿va? Porque tengo que volver a ser salvo. Entonces, como que les esté dando agua a cada rato, ¿va? Y eso no es así como funciona. Él dijo que si usted cree en él, no va a volver a tener sed jamás. Y por eso puede estar seguro. Su salvación es eterna segura porque Cristo ha prometido que usted nunca vendrá a condenación. Otro versículo, mire, que nos habla de la seguridad eterna. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esto es lo que Jesús dijo. Dice que si usted cree, dice, ¿qué cosas tiene? Vida eterna. Y lo otro, no va a ir a condenación. Por eso su salvación es eterna y segura. Porque si Dios prometió que no va a ir a condenación, entonces usted está seguro y eternamente seguro en Cristo. Hay personas que usted le pregunta, mire, si Cristo viene en este momento, se va con el Señor, y ellos dicen, yo creo que me voy para el infierno. ¿Sabe qué le están diciendo al Señor? Mentiroso. Allá en San Juan 5:24 tú dijiste que si creíamos en ti, no vamos a ir a condenación, pero yo sí creo que vamos a ser condenados. Así que no te creo, Jesús. Tú dijiste que no íbamos a ser condenados, pero yo sí creo que vamos a ser condenados. En pocas palabras le estamos diciendo mentiroso. No estamos creyendo en tu testimonio. Una persona que niega la seguridad eterna, una persona que niega que la salvación es eterna y segura, le está diciendo a Dios mentiroso a todas sus promesas.
que Él dice en su palabra. Piense, ¿cree usted el testimonio de Cristo? ¿Cree usted las palabras que Cristo dice? Bueno, mire el testimonio de Cristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. ¿Qué nos ha dado Dios? Vida eterna. ¿Y en quién está esta vida eterna? Está en su Hijo. Entonces, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Si usted tiene al Hijo, ¿y cómo es que tiene usted al Hijo, hermano? Creyendo en Él. Tiene vida eterna, no vendrá condenación. Pero si usted no tiene al Hijo, usted lo que tiene es ira, condenación. Entonces, ¿qué le dice Juan? Estas cosas os he escrito. Mire qué le dice Juan. Estas cosas los he escrito. ¿Para qué nos ha escrito Juan esto? A vosotros que creéis. Para que sepáis. ¿Qué quiere Dios que sepamos? Que tenéis vida eterna. No que posiblemente, sino que sepamos. Dios quiere que sepamos que tenemos seguridad eterna, que tenemos vida eterna, para que creamos en su nombre, en sus promesas. 7. ¿Por qué es segura y eterna su salvación? Porque Cristo ha prometido que Él nunca le echará fuera. Mire, hermano, estamos mostrando todos estos versículos que hablan de la seguridad eterna. ¿Por qué su salvación es eterna y segura? Escudriñemos las escrituras, hermano, porque Él ha prometido que nunca le echará fuera. San Juan 6, 35 al 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. En estos versículos vemos la doble negativa usada 3 veces. Por ejemplo, miren la doble negativa aquí. Esta frase, nunca tendrá hambre. Esto se le llama doble negación en gramática. ¿Qué significa esto? Nunca tendrá hambre. No tendrá sed jamás. Mire. Y mire, ¿qué dijo el Señor? No le echo fuera. Mire todo lo que el Señor nos está diciendo. Significa, echar fuera, significa expulsar de una sociedad. Echar fuera significa desterrar de una familia. Echar fuera significa rechazarlo, apartarse, dejarlo o sacarlo. Pero ¿qué ha dicho el Señor? Que Él no lo echa fuera. Que usted nunca va a tener sed jamás y que nunca va a tener hambre si usted cree en Él. Aquí está. El que en mí cree nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás, ni le voy a echar fuera. ¿Qué pasa entonces si usted no cree en la seguridad eterna? Esto que dijo el Señor no fue cierto entonces. Significa que si usted cree que se va a perder, significa que entonces el Señor le echó fuera. Y Él dijo que usted nunca lo iba a echar fuera al Señor, si creía en Él. Estas son razones fuertes del por qué su salvación es eterna y segura. Si usted ha confiado solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que usted nunca se pierda. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted nunca se pierda. Llenen su material, por favor. Y vaya buscando San Juan 6, 38 al 40. Ya estamos terminando. Dice San Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Oiga, ¿para qué descendió Cristo? Para hacer la voluntad del que lo había enviado. ¿Y cuál es la voluntad del que lo había enviado? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, oiga, esto es poderoso, no pierda yo nada.
Ay, hermano, se perdió. Mentira. Si usted ha sido dado a Jesucristo por medio de la obra de Él en la cruz, ¿qué le promete el Señor? Que usted no va a perder ¿qué? Nada. ¿Está conmigo, hermano? No pierda yo. ¿Cuántas cosas? Nada. O sea, el 100% de los que creyeron en Cristo nunca se van a perder. Así estaba Jesús orando una noche antes de ser crucificado. Sino, al contrario, en lugar de perderse, si usted cree en Él, ¿qué tiene? Tenga vida eterna. Y tiene esperanza, mire. Y lo resucitaré en el día postrero. Por eso su salvación es eterna segura. ¿Por qué su salvación eterna es segura? Porque usted nunca se va a perder. Dios lo promete así. No, no el pastor, sino Dios. Si usted no lo cree, usted ya sabe qué le está diciendo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué su salvación es eterna y segura? Porque Cristo ha prometido que usted nunca perecerá. Bueno, mire lo que dice San Juan 10, 27 al 28. Repito, ¿por qué su salvación es eterna y segura? Porque Cristo, no el pastor, sino Cristo ha prometido que usted nunca perecerá. Miren lo que dice San Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? Aquellos que les ha dado vida eterna no perecerán jamás. O sea, en ningún momento después de creer en Cristo usted va a estar en peligro de perder su salvación. No perecerán jamás. Y otra cosa, nadie las arrebatará de mi mano. Eso se llama seguridad. La palabra perecerán en el versículo 27 de este pasaje es la misma que vemos en San Juan 3:16 cuando dice no se pierda. O la misma que dice San Juan 6:39 cuando dice no pierda yo nada. La palabra no perecerán jamás proviene del griego aiumai apoletontai, ainstoi aiona. Esta es la misma negativa enfática que vimos en San Juan 4:14. Al que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O sea, significa que es una doble negación en el griego. Se traduce como nunca jamás. O sea, nunca estarán en peligro de condenación los que crean en Cristo. Nunca. Nunca, hermano. Es seguro su salvación. Si usted ha confiado en Cristo, su salvación es eterna y segura, porque Cristo prometió que nadie lo arrebatará a usted de la mano de Cristo en el presente, ni tampoco de las manos del Padre en el futuro. Repito, es su salvación eterna y segura porque Cristo prometió que nadie puede arrebatarle a usted de la mano de Cristo en el presente, ni tampoco en las manos del Padre en el futuro. San Juan 10, 28 al 30 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Este versículo me gusta representarlo con este dibujo. Mire, este versículo habla de Jesús, de la mano de Jesús, y habla de la mano del Padre. Aquí. Aquí está, mire. La mano de Jesucristo y la mano del Padre. Jesús dijo, yo les doy vida eterna, dijo Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, usted está protegido en la mano de Cristo. Y por si fuera poco, está protegido también con la mano del Padre. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, usted está entre las manos de Cristo y las manos del Padre, protegido, mire,
Por eso su salvación es segura. Y por si fuera poco, Efesios 1:13 dice que también hay otra aseguranza. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, para que usted se pierda, usted tiene que salirse de la mano del Padre, de la mano del Hijo, y sacarse el Espíritu Santo, que es la garantía dentro de usted hasta la glorificación. Pero usted puede decir, bueno, pero si es cierto, estamos en la mano del Padre. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta salirnos de la mano del Padre. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es usted mayor que el Padre? ¿Es usted más fuerte que el Padre? Mire lo que dice San Juan nuevamente. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. O sea, usted no es mayor que el Padre. Para usted poder salirse de la mano de Cristo y del Padre y sacarse el Espíritu Santo, usted necesitaría ser mayor que el Padre y usted no lo es. Usted está seguro en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Espero que lo esté diciendo. Así es la seguridad eterna. Si usted ha confiado en Cristo, solamente en Cristo, su salvación es eterna y segura. 11. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios no cumpla las promesas acerca de la salvación hechas a usted. Es posible que usted, hermanos, falle las promesas que hace, pero Dios no falla sus promesas. Dios no las falla. Romanos 5:8-10 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, oiga, ya justificados. Ya nosotros estamos justificados. Por él, dice, seremos salvos de la ira. O sea, no vamos a experimentar la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estas son promesas del Señor, hermano. Estas son promesas. Es imposible que Dios no cumpla sus promesas acerca de la salvación hecha a usted. Observe en la frase, seremos salvos. No vemos la palabra sí, usted hace esto. Si usted se mantiene, si usted cumple con esto. No, dice, la promesa de Dios es que si usted cree en él, va a ser salvo de la ira. Seremos salvos en el versículo 9 y el versículo 10. Si usted ha confiado en Cristo, su salvación es eterna y segura, porque es imposible que Dios rompa su promesa de salvación a nosotros. Pregunta, ¿cómo se aplica a usted esto? ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? ¿Sabe con seguridad que es salvo hoy y por siempre, por la gracia de Dios? Cristo murió para salvarnos y guardarnos, salvos por los siglos de los siglos. Deberíamos descansar por fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que Dios ha prometido en su palabra para que tengamos esta seguridad. Como creyente en Cristo, si usted falla en su caminar cristiano, aún así usted tiene un fundamento firme en la gracia de Dios que lo puede sostener. Si usted siempre está dudando en cuanto a su propia salvación, eso no es buena manera de vivir la vida cristiana. Imagínese usted a un niño que no sabe si sus padres le echarán fuera de la casa mañana. Usted necesita saber que está seguro en Cristo. Como creyente en Cristo, óigame bien, ¿qué salvación usted tiene? ¿Usted tiene la salvación representada con este gato o la salvación representada con este monito? Muchos tienen la salvación del monito. ¿Sabe cuál es esa salvación? Que mientras el monito esté agarrado de su padre, él va a estar vivo. Pero si se suelta el monito del papá, ¿cómo le va a ir cuando esté en los árboles, verdad? Pero la salvación que Cristo ofrece es representada con este gatito. Dios nos lleva en sus manos. Este gatito puede morir solo si la mamá lo suelta. Y Dios ha prometido, hermano, que nunca lo va a soltar. Usted está en las manos del Padre, está en las manos del Hijo, tiene el Espíritu Santo y por si fuera poco tiene las promesas de Dios, las cuales pueden darle a usted seguridad. Ahora la pregunta es para usted,
está preparado para defender la doctrina de la seguridad eterna. Usted está involucrado y llamado por Dios a testificar el verdadero evangelio. Y esto es algo que debemos nosotros enseñar y que todos debemos de entender. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y ruego, Señor, por aquellos que han escuchado esta verdad, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, que seas tú mostrándonos cada vez más con claridad tu palabra, para que este fundamento bíblico esté presente siempre en nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias por tu palabra y por estas enseñanzas impartidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.